Realmente una estructura de datos, pero es su funcionalidad o la forma como trabaja la recursividad se parece mucho a la forma en cómo trabaja una pila. ¿Por qué es importante la recursividad? Porque vamos a ver otras estructuras de datos que la forma más fácil de entender a la estructura es pensando de manera recursiva. ¿Y qué es recursividad? Bueno, ¿han escuchado hablar la palabra recursividad? ¿Algo recursivo? ¿Alguien? De mi parte no, profe. No, nadie. ¿Nunca la habían escuchado? Bueno, para entender qué es... Bien. Primero, te escucho, dime. Yo lo entendía como como algo que se repite, ¿Es algo que se repite? Ok. algo que se cumple una condición, creo, algo así. Bueno, puede ser, es correcto. Ok. Sí, sí, tienes razón. En parte es así. Es algo que se va a estar repitiendo, pero tiene características propias. Observemos esta imagen. ¿Ven la imagen que tengo en pantalla? Sí, ¿Qué tenemos ahí? A ver, descríbanmelo. Descríbanme todo lo que ven. Así por muy simple y sencillo que parezca. ¿Cómo describirían esa imagen? Con sus propias palabras. A ver. Un bucle, Un ciclo, ¿es correcto? Ok, ¿qué más? como un infinito, profe. Un ciclo infinito, se puede decir, es correcto. Si no tengo cuidado, recordemos que si yo no tengo cuidado con mis ciclos, hago ciclos infinitos, perfecto. Pero observemos, tenemos una foto de un niño que tiene un marco con una foto, ¿cierto? ¿Y qué tiene esa foto? El mismo niño con un marco con su foto. Y esa foto a su vez, ¿qué tiene? El mismo niño con el marco, con la foto del niño en el marco, con la foto del niño en el marco, con la foto del niño. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la recursividad? Bueno, pues una forma muy sencilla de entender la recursividad es esto. La recursividad o recursión es aquella propiedad que posee un método en la cual puede llamarse a sí mismo. ¿Sí? Un método, si un método tiene sentencias entre las que al menos una de ellas se llame al mismo método, entonces es un método recursivo. Es un método, ¿qué viene siendo un método? Un procedimiento, una función que se llaman a sí mismo, entonces eso es una función o un método recursivo. Es una alternativa a la iteración. Comentó hace rato su compañera que es un bucle, es un ciclo. Un ciclo es algo iterativo, entonces la recursividad es una alternativa también que podemos tener para cuando yo tengo un ciclo. Por lo general, un método recursivo son menos eficientes en términos de tiempos de computadora. ¿Qué entenderemos más adelante? Más adelante en alguna otra materia, ¿sí? Ya sea de ahora o cuando lleven algoritmos avanzados, van a entender una cosa que se llama complejidad computacional. Y en complejidad computacional vamos a entender que vienen siendo los recursos que ocupa un programa para ser ejecutado, básicamente. Entonces, un método recursivo, aunque sea más sencillo programar, y ahorita vamos a ver ejemplos, computacionalmente hablando son más caros. ¿Por qué? Porque cada vez que mando a llamar a ese método, tengo que ir guardando variables, posiciones donde estoy trabajando, segmentos de disco, cosas de todos esos elementos, y eso me hace que computacionalmente hablando sea más lento.
Inclusive lo van a notar cuando estemos ejecutando programas recursivos. Vamos a observar que se degrada nuestro equipo en cuanto al rendimiento. ¿Ok? Permite soluciones más naturales o sencillas. Okay. ¿Por qué? Porque una expresión recursiva va a ser mucho más sencilla de interpretar que una función o método normal. Vamos a un ejemplo aquí. Vamos a hacer este método, seguramente ya lo han hecho en muchas ocasiones, desde que vieron algoritmos, programación 1. Seguramente nos hayan preguntado en algún momento que hagamos un programa que sume los primeros n números. Es decir, yo le doy un número y a partir de ahí me suma los primeros n números, ¿cierto? ¿Cómo hacíamos esto? Pues básicamente leo mi variable, ¿sí? Inicializo mi resultado y mandaba a llamar un método que se llama suma iterativa, en donde básicamente, ¿qué hacía este método de suma iterativa? Pues recibía un parámetro n, inicializaba mi variable suma, que era mi acumulador, ¿lo recuerdan? Y hacía un for desde i igual a 1 hasta mientras sea menor o igual que n, en incrementos de 1 en 1, y lo iba sumando. Y regresaba mi valor suma. ¿Sí? ¿Sí recuerdan este método? Básicamente este método ¿sí? Es esto que tengo yo acá. Tengo mi segmento donde leo la variable y calculo la suma, ¿no? Y la suma va a ser desde i igual a 1 hasta n activa. Y leo los valores y lo ejecuto. Al momento de ejecutarlo, si leía un 5, pues me calculaba, me decía que la suma era un 15. ¿Por qué? Porque 1 más 2 más 3 más 4 más 5, 1 más 2 son 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, ¿no? Y básicamente lo que hizo esto fue algo como, veámoslo línea por línea. ¿Se han utilizado el trace? ¿Sí? Presionan F4 en donde quieren parar, colocan el valor y observemos en este caso, aquí me manda a llamar la suma iterativa y ya me voy línea por línea. En este caso suma tiene, no está definida, pero después de esta línea, suma tiene un valor 0. ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver en ese cuadrito que aparece ahí? Chicos, acá miren. ¿Sí? Ok. Y aquí voy a entrar en un ciclo en donde i está definida y la primera vez entra. Y ok, en este momento suma vale 0. Corro nuevamente, entra en el segundo ciclo y ahora suma vale, deja ver si ya viene, i vale 2 y suma en este momento vale 1. ¿Lo ven? Después de este ciclo, suma vale 3 y va a valer, y en este momento vale 3 y suma vale 3. Cuando termina el ciclo, termina y vale 4. No sé si lo logran ver. Déjenme colocarlo aquí y déjenme también colocar acá para que veamos los dos valores. ¿Sale? A ver si lo logran ver. Ok. Y otra vez y ahora suma vale 10. Termina mi ciclo y suma vale 15.
¿Qué me va a regresar? Me va a regresar ese 15. ¿Ok? Esto es de manera iterativa. Ya continúa nuestro programa, obviamente continúa, va a imprimir el 15. Vamos a pararlo aquí. Pero me va a regresar un 15. Este programita, me imagino que lo hicieron en sus primeras sesiones cuando estaban viendo algoritmos, ¿cierto? Y cuando vieron programación básica, que veían ciclos, que veían cuando empezaron a utilizar ciclos, estoy casi seguro que hicieron este programa. ¿Alguien lo recuerda? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Ya no me acuerdo, pues. Yo hago puros sistemas grandes, ¿no? O sea, yo sé que fueron de los primeros que lo hicieron. ¿Por qué? Porque son de los ejemplos más sencillos para cuando empezamos a ver programación. Ok, ¿qué sucede ahora? ¿Cómo pienso, cómo pienso hacerlo si lo quiero cambiar a pensar de manera recursiva? Recordemos que aquí observamos que teníamos que SDN es la sumatoria de todas las variables desde 1 hasta n de i. Ok, esta función que yo tengo acá también la puedo definir de la siguiente manera. SDN va a ser 1 si n es igual a 1. ¿Por qué? La suma de los primeros n números cuando n vale 1, ¿cuánto va a ser esa suma siempre? ¿Cómo dijo, profe? La suma de los n números vale 1 si n es igual a 1. Si yo quiero calcular la suma de los primeros un número, ¿cuánto me da? La suma del primer número, 1, entonces la suma es 1. En caso contrario, va a ser n más la suma de n menos 1 si n es mayor que 1. Observen cómo cambié la función. La función original que me habían dado era esta. ¿La ven? Pero yo la represento ahora de esta manera. ¿Qué significa cuando me piden la suma de 5? Ok, según esta definición, la suma de 5, observemos, sería... Okay, la suma de estos 5 sería ¿qué cosa? No me deja editar, permítanme. Cambiar. Quiero editar. Ahí está. Ya. La suma de estos 5 sería n. Recibo n. ¿N vale 1? No, ¿verdad? Entonces sería 5 más la suma de 5 menos 1 más suma de 4. ¿Y qué significa suma de 4? Suma de 4 significa, según esa definición, sería 4 más la suma de 4 menos 1, 3. ¿Y qué significa suma de 3? Suma de 3 es 3 más la suma de 3 menos 1, 2, ¿verdad? ¿Y qué significa suma de 2? Suma de 2 es igual a 2 más la suma de 1. Cuando tengo suma de 1, ¿cuánto vale mi función cuando dice me pide suma de 1? Si tengo un 1, si n es igual a 1, entonces aquí retorno y entonces ya sé que la suma de 1 es 1.
¿Cuánto sería esto más este valor que me regresa? ¿Cuánto me va a regresar aquí? La suma de 1 me regresó un 1. Esto me regresa un 1. 2 más 1, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces, suma de 2 regresa un 3. Y suma de 3 dijimos que era 3 más 3. ¿Cuánto regresa esto? 6. Entonces, suma de 3 vale 6. Y suma de 4 es 4 más 6. ¿Cuánto es? 4 más 6. 10. 10. Entonces, suma de 4 vale 10. Y suma de 5 decíamos que valía 5 más 10. 15. Por eso me regresa aquí un valor 15. ¿Lo ven? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó exactamente aquí? Pues veamos. Esta parte. Mando a llamar a mi variable, a mi método suma, con el valor 5. ¿Sí? Y ese 5, según esta definición que teníamos, esta definición vale 1 si n vale 1 y vale 5 más la suma de n menos 1 si es diferente, si es mayor que 1. Entonces veamos. Recibo el 5, n vale 5. Entonces esta función va a ser 5 más la suma de 5 menos 1, que es 4. ¿Cierto? Mando llamar a 4. ¿Y qué me quedó? N vale 4. 4 más la suma de 4 menos 1, 3. Mando llamar a 3. Y me queda 3 más la suma de 3 menos 1, quiere decir 2. Mando llamar el 2. Más la suma de 2 menos 1, es 1. Mando llamar el 1. Suma de, me dice n, n vale 1. Como n es igual a 1, me pide que regrese, ¿qué valor? Me pide que regrese 1. Entonces, ¿qué sucede? Me regresa un 1. Y ya tengo esto, en este momento vale 1. Por eso me queda 2 más 1, 3. Y luego suma de 3 menos 1, vale 3. Vale 6. Vale 10. Vale 15. ¿Qué forma tiene esto? Los datos se van almacenando encima y van saliendo conforme fueron mandados llamar. ¿Qué estructura nos permite hacer eso? Chicos. ¿Qué estructura es la que me hace todo esto? La del ciclo, profe. ¿Qué estructura de datos es la que me hace esto? La pila. Internamente, el sistema operativo actuó como una pila y cuando fue buscando los datos que se mandaba a llamar suma de n vale 1 cuando n es igual a 1 y n más la suma de n menos 1 para n mayor que 1. Cada vez que mandaba a llamar mi método suma, iba metiendo los datos en una pila.
¿Qué sucede con esta pila? Esta pila la maneja ya directamente el sistema operativo. ¿Sí? Cuando yo mando a llamar a un método, esto en términos generales, cualquier programa que yo esté ejecutando y mando a llamar un método, ¿qué sucede? Cuando termina ese método, ¿a dónde regreso? ¿A qué línea de código regreso? A ver, para que me entiendan. Tengo un programa, tengo varias líneas de código. Acá tengo un procedimiento que también tiene varias líneas de código. En esta línea en particular, mando a llamar este método. ¿Sí? Digamos que es la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y mi código corre así. Cuando termina este método o este procedimiento, ¿a dónde regresa mi programa? ¿A qué línea? Chicos. ¿Eh? ¿A dónde regresa? A la misma línea que me mandó llamar por si tiene otras cosas o a la que continúe. ¿Qué sucede si en alguna otra parte del método mando a llamar en alguna parte de este programa vuelvo a llamar el método? ¿Sí? Se manda a llamar, se ejecuta lo que está haciendo aquí, regresa y continúa. ¿Qué sucede en el caso de un método recursivo? Si tengo un método recursivo y hay alguna línea de código que me mande llamar a sí mismo, va a regresar a la siguiente línea de código. Pero si se dan cuenta, esto se está almacenando. Esto cada vez que me mando llamar a sí mismo, se va almacenando en una pila de datos. ¿Y por qué dice que es computacionalmente costoso? Porque en cada pila, en cada segmento, tengo que guardar mis variables, obviamente mi línea de código, en donde estoy trabajando, línea del programa, tengo que guardar datos y todo lo demás, y todo esto tengo que irlo guardando en un segmento que me permita poder recuperarlo cuando regrese a esa línea de código. Entonces, esa es la situación de un método recursivo. Se tiene que mandar a llamar a sí mismo y cuando regresa, tengo que regresar a la siguiente línea de código, pero tengo que recuperar todos esos valores y por eso es importante que lo veamos después de una pila. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se van almacenando los datos, cada vez que se vuelve a llamar a sí mismo, se van insertando los datos en la pila de datos del sistema. No sé si esa parte quede clara. Ok, ¿cómo hago entonces ese programa que tengo aquí de manera recursiva? Pues simple. La suma recursiva de n elementos sería igual, recibo el parámetro n, si n es igual a 1, regreso un 1. En caso contrario, voy a regresar n más la suma recursiva de n más 1, n menos 1. Veamos el programa. La suma recursiva es si n es igual a 1, regreso un 1. En caso contrario, voy a regresar n más la suma recursiva de n menos 1. Lo mando a llamar. Recursiva.
Y cuando lo ejecuto, me debe mandar, en este caso, si tengo el 5, me debe mandar los mismos valores. Pero observemos cómo funciona en realidad el programa. Ok. Voy a pararme en esta línea, ¿sí? Funciona, en este caso, presiono F4, leo mi variable, continúo, y a partir de ahí, observen, me voy a ir a suma recursiva. Y ya recibió aquí un parámetro. En este caso, n, ¿qué valor tiene? ¿Lo logran ver? ¿Logran ver cuánto vale el n en este momento? Aquí lo ven. ¿Cuánto vale? 5. Ok. Continúo con la siguiente línea de código y me manda a llamar a la función recursiva, porque aquí dice n, que este vale en este caso, más la suma de n menos 1. ¿Y cuánto vale aquí n? ¿Cuánto vale? ¿Lo logran ver? 4. Y continúo, se fue por el else porque n no vale 1. ¿Y ahora cuánto vale n? 3. 3. Continúo. ¿Y ahora cuánto vale n? 2. 2. Continúo. ¿Y ahora cuánto vale n? 1. Entra en el if y me regresa ahora un 1. ¿Y dónde regresa? Nos regresa a este valor. Y cuando regresa, nos regresa otra vez a este valor. Y observen, en este caso, n va a valer 3, pero suma recursiva, bueno, no tengo el resultado ahí, pero va regresando. Ahora n vale 4. ¿Sí? Y cuando n vale 5. Y cuando regresa, regresó acá. A ver si ahora sí ya tengo valor para suma. En este caso, suma vale. ¿Lo ven? ¿Cuánto vale suma? Chicos, permítanme tantito. ¿Sí? Vale 15. Como pudieron ver, el método recursivo estaba regresando a la misma línea donde se estaba llamando el programa para ejecutar la siguiente manera. Esto, chicos, es el mismo método que se ejecuta de manera iterativa. Permítanme tantito, dejo de grabar y para poderles compartir, y ahorita seguimos